Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23. Primera de Timoteo 5:23, y la palabra del Señor dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El Señor bendiga su palabra. Y como ya les había anunciado, hermanos, en esta oportunidad nosotros vamos a tocar el tema del cristiano y las bebidas alcohólicas. Vamos a suspender en esta oportunidad nuestra exposición acerca de la mayordomía cristiana, y pienso que a raíz de las preguntas y las interrogantes que tenemos nosotros acerca de este tema que está expresado en las Escrituras, es mejor que nosotros lo hagamos. Y a mí me ha alegrado mucho que en el break que tenemos nosotros hayamos estado también compartiendo acerca de este tema antes que sea predicado aquí, desde este lugar y en este momento. Y más allá, hermanos, de presentarles cuál es mi predilección, si yo bebo o no bebo alcohol, yo no bebo alcohol, pero yo no soy la regla de fe y de práctica. La regla de fe y de práctica es la Biblia. Entonces yo nunca me voy a poner como ejemplo por encima de lo que la palabra del Señor enseña, o voy a usar mis preferencias para manipular la Escritura y hacer de que ésta se acomode a lo que a mí más me gusta, lo que yo prefiero, lo que a mí me gusta beber. Jamás haría eso yo, hermanos. Yo no podría hacerlo, porque de lo contrario ya no sería un ministro fiel, ya no sería un ministro aprobado, sino que yo estaría tratando de introducirles o inducirles a ustedes mis convicciones propias, mis prácticas propias, que muchas veces pueden ser equivocadas si es que no se ajustan a la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en esta oportunidad es un mensaje, hermanos, donde voy a hacer citas extensas de libros para que nosotros podamos tener una idea correcta acerca de lo que es las bebidas alcohólicas y la relación que un creyente debe tener con las bebidas alcohólicas. Y digo esto, hermanos, porque como ya habíamos estado conversando nosotros allí afuera, el idioma a veces hace de que nosotros pensemos las cosas de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra vino, habíamos estado conversando afuera, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? Se nos viene a nuestra mente la marca Tabernero, la marca Casillero del Diablo y todas esas. Casillero del Diablo es un buen nombre porque eso viene del diablo. Y nos ponemos a pensar en los supermercados donde se encuentran esto, y nosotros asociamos inmediatamente y decimos: esto es lo que tomaban los santos apóstoles, esto es lo que tomaba el Señor. Y es común quizás de que las personas en una primera impresión interpreten de esa manera. Pero está pues el trabajo del exegeta, ¿no? Como yo les había referido en un primer momento, ¿qué sucedería si es que trajéramos a un creyente del año 50 después de Cristo a nuestros días y le dijésemos: ¿qué piensas tú de este vino? Y le diésemos a beber una copa de cualquier vino que se compre en el supermercado. ¿Es esto lo que tú tomabas hace 2000 años atrás o no es lo que tú tomabas? Y yo pienso que la respuesta nos sorprendería, y ese hermano tendría mucho que enseñarnos acerca de este tema, porque él vivió en ese tiempo. Él tuvo la costumbre, él sabía lo que era vino en el tiempo del Señor. Pero como es imposible que nosotros podamos traer a alguien del pasado, nosotros sí podemos ir al pasado, o no podemos regresar al pasado. Por supuesto que podemos regresar al pasado por medio de lo que los historiadores han escrito, por medio de lo que la Biblia misma escribe.
Entonces, para yo conocer qué es lo que sucedió en ese tiempo, el contexto en el que en esta palabra vino fue escrita, yo tengo que hacer uso de la Biblia y también de otras herramientas de exégesis como los historiadores. Yo, hermanos, lo que creo es de que estas notas no hubieran sido escritas hace más de 150 años. Lo que yo voy a enseñar ahora no se hubiese predicado de 150 años para atrás, donde la iglesia evangélica estaba de común acuerdo en que un creyente evangélico debe practicar la abstinencia del alcohol. Pero unos años después de los 150 años, más hacia nosotros, se inició una batalla, cuando se decía si un creyente podía beber vino o si no podía beber vino. Y ahora pues la batalla ya no es si es que puede beber solamente vino. La batalla ahora es si es que puede beber cualquier clase de bebidas alcohólicas. ¿Puede un cristiano beber vino? Puede beber ron, puede beber vodka, whisky, ginebra o gin, como se le conoce acá. ¿Puede un cristiano beber eso? Y ahora pues la batalla está en ese territorio. ¿Puede un cristiano beber esa clase de licores de una manera moderada? Bueno, evidentemente que la moderación es un asunto subjetivo, y yo quiero comenzar diciendo esto. Es un asunto subjetivo al mencionarse este tema de las bebidas alcohólicas, ya que se trata las subjetividades que tú puedes beber sin embriagarte, ¿no? Y es subjetivo porque depende, hermanos, de la capacidad de ingerir alcohol de una persona. Yo hace un momento, ¿no?, y me da vergüenza decirlo, me da vergüenza porque esto yo lo hice en ignorancia. Yo les había comentado a ustedes que yo fui una persona que bebía whisky nada más. Whisky, solamente whisky, mi esposa sabe. Y para embriagarme yo tenía que tomarme media botella. Si yo tomaba menos de media botella, usted no me encontraba a mí ebrio. Con un cuarto de botella de whisky yo no me embriagaba, hermanos. Yo había dejado la cerveza porque la cerveza no me embriagaba, no la bebía. Y mi esposa sabe que yo tomaba bebidas fuertes para poder estar ebrio. Pero también yo conozco personas las cuales basta que se tomen un vasito así, hermanos, de pisco sour, y yo sé que es mi esposa de quien les estoy hablando. Ella no bebía alcohol. Pero una vez yo preparaba para mí, y cuando yo preparaba le daba a ella, hermanos, con un poquito así, estaba embriagándose ella. Y ella se sorprendía porque yo tenía que tomarme muchos vasos para estar ebrio, pero ella con 3, 4 sorbos estaba ebria. Por eso es que es subjetivo el tema de cuánto es que debe de tomar un cristiano, o tomar de una forma medida sin llegar al alcohol. Por ejemplo, una persona que tiene esa podemos decir, esa recepción en su cuerpo de embriagarse con un poquito así de alcohol, y toma todos los días ese poquitito de alcohol, de tal manera que todos los días está ebrio. Hermanos, ¿esa persona va a heredar el reino de los cielos? No, porque practica la borrachera. Está tomando un poquito así de alcohol, pero está embriagándose cada vez que toma ese poquito de alcohol. Una persona como fui yo, que se puede tomar quizás un cuarto de botella de whisky todos los días sin embriagarse, ¿va a heredar el reino de los cielos? Vamos a decir que una persona que tiene esa costumbre de beber de esa manera, ¿va a heredar el reino de los cielos? No se embriaga, no está ebrio. Se ha tomado solamente un cuarto de botella de whisky, pero no está ebrio. ¿Va a heredar esa persona? Bueno, alguien podrá decir, no, pero la Biblia condena la embriaguez. Si no está ebrio, pues puede seguir bebiendo todos los días. Hermanos, la subjetividad, o sea, el que yo ponga mi testimonio, no es la regla de fe y de práctica. Bueno, gracias al Señor, yo no bebo licor muchísimos años, y creo que no lo haría ni para brindar, porque como vamos a ver, aún la Escritura prohíbe eso. Nosotros pues vemos ahora de que existe pues esa batalla, ¿no? Antes era la batalla por la abstinencia, luego la batalla por el vino, ahora es la batalla por el whisky, el vodka y todas esas cosas. Y vemos nosotros que ese pensamiento cambia.
El pensamiento de la iglesia hace 150 años es distinto al de la iglesia de hoy día, pero hay algo que nos debe llamar a nosotros la atención, y es que la Biblia no cambia. Si la Biblia sigue siendo la misma, ¿por qué es que antes se hablaba de abstinencia, usando la Biblia para hablar de abstinencia, y ahora se promueve el consumo de bebidas alcohólicas usando la misma Biblia? Hay algo que está mal allí. Y evidente es de que la visión de que la iglesia antigua tenía un punto de vista distinto acerca de Dios, porque es ahí de donde sale todo. Tenía un punto de vista distinto acerca de lo que es Dios, de lo que es la santidad de Dios, de lo que es el pecado y lo que es la consagración de un cristiano para el Señor. Una de las cosas que debe llamar nuestra atención es el uso de la palabra vino. Vino no de venir, sino vino de, ya saben, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y es la diferencia que existe en las diferentes traducciones de la Biblia. Por ejemplo, Reina Valera 60, las Américas, etcétera, donde las personas en nuestros días, en sus mentes, comparan esa bebida vino con el whisky de hoy día, con el ron de hoy día, que son embotellados en las licorerías y son vendidas en los diferentes supermercados. Pero en el uso de la escritura no es así, como nosotros vamos a ver. Por ejemplo, el jugo de uva que nosotros bebemos en la iglesia, en la cena del Señor, ese jugo que nosotros bebemos, ese es traducido como vino en el tiempo de la escritura. Es decir, el jugo de la uva sin fermentar también se traduce como vino. Pero sabemos de que lo que nosotros estamos tomando ahí no es una bebida alcohólica, ¿verdad? No lo es. En la Biblia, vino no es sinónimo necesario de alcohol. No lo es. Algunos ejemplos. Isaías 65:8. Isaías 65:8. Y aquí, hermanos, usted va a ver de que yo, aparte también de las citas que voy a traer, voy a usar diferentes traducciones de la Biblia. Isaías 65:8 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Así dice Reina Valera 60. La Nueva Biblia de los Hispanos dice: así dice el Señor, como cuando se encuentra vino nuevo en el racimo y alguien dice: no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así haré yo por mis siervos, para no destruirlos a todos. En Números capítulo 18, versículo 27, dice la palabra del Señor: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa este pasaje? Bueno, la palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera: esa será su ofrenda, que equivaldrá a las ofrendas que dan los israelitas del grano de la nueva cosecha y del jugo de uva con que se hace el vino. Así se entiende mejor, ¿no? El jugo de uva con el que se hace el vino. Entonces, hermano, el vino no es sinónimo necesario de alcohol. No lo es. Nosotros tenemos que preguntarnos algo: ¿hizo Dios una bebida alcohólica? ¿Ha hecho Dios? ¿Él es el creador de las bebidas alcohólicas? Hermanos, el vino o las bebidas alcohólicas no se hacen de una manera natural, sino que es hecho por el hombre. El hombre es quien hace bebidas alcohólicas, el Señor no lo hace. El vino que se menciona en la Biblia no tiene ninguna relación con la forma en que nosotros vemos el vino embotellado industrialmente. No es igual, no es el mismo. En aquellos tiempos no existían las industrias que destilan para obtener una bebida con un alto grado de alcohol. No existían, esas recién existieron 1000 años después, o sea, 1000 años atrás. Antes de eso no se usaban lo que se conoce como destilerías.
o la forma como se hace el pisco, el ron, el whisky. No habían esas formas. Por eso es que Dios no inventa la bebida alcohólica, es el hombre quien toma lo bueno que Dios ha creado para convertirlo en pecado. Y otra pregunta, hermanos, ¿aprueba Dios el consumo de bebidas alcohólicas? Porque ese es nuestro tema y vamos a desarrollar mucho para eso. Proverbios 21, y aquí voy a usar otras versiones de la Biblia. Usted me va siguiendo ahí en Reina Valera 60. Proverbios 21, versión Biblia al día. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Isaías capítulo 5 versículo 22. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional del año 99 y dice: hay de los valientes para beber vino, de los valientes que mezclan bebidas embriagantes. Y en Levíticos capítulo 10 versículo 9, voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo, dice la palabra del Señor: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, aquí está hablando Aarón, Levíticos 10:9. Cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. ¿A quién le da esta orden el Señor? A los sacerdotes. ¿No dice la Biblia que nosotros somos un reino de sacerdotes? ¿Dice así la Biblia o me equivoco? Por supuesto que dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, y es interesante cómo es que este pasaje ha sido introducido en la Biblia en lenguaje sencillo. La Biblia para los niños, en un lenguaje en que los bebés pueden aprender. Dice: no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que puede emborrachar. O sea, ninguna bebida que contenga alcohol. Y este versículo de Levítico nos enseña claramente que nadie que haya bebido alcohol puede acercarse a Dios. Así dice, ¿verdad? Nadie que haya bebido puede acercarse a Dios, ni entrar en su presencia, ni entrar en su lugar santo, es decir, tener comunión íntima con el Santo de los Santos. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Si es que tenemos las costumbres de estar ingiriendo bebidas alcohólicas sin embriagarnos y después buscamos a Dios para tener comunión. No, ¿verdad? No está bien. Pero las excusas para satisfacer el deseo carnal de beber alcohol son muchas. Cuando usted se encuentre, hermano, así, tratando de defender lo que la Escritura dice y la práctica de la iglesia primitiva, usted se va a encontrar con diferentes excusas para esto. Por ejemplo, algunos dicen que si el creyente no debería beber alcohol, y es algo que estábamos hablando nosotros afuera, entonces, ¿qué hay de las medicinas, de los medicamentos que contienen alcohol? ¿Debe beber un creyente o debe rechazarlo? Hermanos, ¿acaso no hay diferencia entre tomar una cucharadita de medicina que contiene un poco de alcohol? Y porque tomo yo una medicina para sanar mi cuerpo, ¿voy a servirme un vaso con whisky? ¿Esa es la comparación que ustedes creen que la Biblia nos va a permitir? Hermano, eso es una defensa carnal, de un deseo carnal inclinado al mundo y sus costumbres. Un pasaje también usado de manera ilegítima para promover el consumo de bebidas alcohólicas es el siguiente, está en Isaías 55, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, ¿cuál es la interpretación de este versículo? Bueno, las Sagradas Escrituras, por medio de estas palabras, nos enseñan en forma de una alegoría de las bendiciones del creyente. Las bendiciones del creyente.
Yo quisiera, hermanos, que nosotros veamos cuáles han sido las primeras menciones del vino que aparecen en la Biblia. Yo quisiera que vayamos a Génesis 9. La primera mención que la Biblia hace del vino es en Génesis 9. Vamos a leer desde el versículo 20 al 25. Antes de eso, la Biblia no habla de vino, ¿ya? Es la primera mención. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros reconocemos en esta primera mención de la palabra vino o del vino en las Escrituras? Bueno, que la respuesta es que esta bebida alcohólica, porque era alcohólico lo que él tomó, estaba asociado con el pecado, estaba asociado con la maldición. ¿No lo ve usted aquí? La primera mención que hace la Escritura de vino, ¿con qué está asociado? Pecado y maldición. Y otra cosa, que nadie puede afirmar que Noé estuvo bebiendo botellas y botellas de vino. ¿Por qué? Porque la Biblia no afirma que Noé haya tenido la costumbre de beber o cualquier bebida fuerte o vino antes de ese momento. ¿Noé bebía vino? ¿La Biblia dice eso? No, no lo afirma. Entonces tenemos que preguntar nosotros, ¿cuántas copas de vino necesita para embriagarse una persona que por primera vez bebe una bebida alcohólica? Y usted ahí se acordará seguro cuando era joven. Y los que no han tomado nunca licor, enhorabuena. ¿Usted no se acuerda la primera vez que probó una bebida alcohólica? ¿Cuántos vasos necesitó para embriagarse? La Biblia no dice que Noé tenía esa práctica, es la primera mención en la Biblia. La segunda mención del vino lo encontramos en el siguiente pasaje, y es donde esta bebida alcohólica está relacionada con el pecado de las hijas de Lot, quienes se embriagaron a su padre para cometer actos inmorales, y eso está en Génesis también, capítulo 19, del versículo 30 al 38. Que no lo vamos a leer ahora, pero puede usted registrarlo, y ahí dice la Escritura cómo es que actuaron contra su padre. El versículo 34 dice: al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Es la segunda vez que la Escritura habla del vino. ¿Y qué vemos? De que desde el principio las bebidas alcohólicas han estado relacionadas con el pecado y con la inmoralidad. ¿Es casualidad esto, usted cree, hermano? Que las 2 primeras veces, oportunidades que Dios nos quiere hablar de una bebida embriagante, esté relacionado con el pecado, con la maldición, con la inmoralidad. No, no es coincidencia. Hay un mensaje aquí. ¿Y qué hay pues de los brindis? ¿Puede un cristiano brindar? ¿Dónde dice la Escritura que un cristiano no puede levantar una copita de champán y brindar? Hermanos, el creyente ya no anda como antes lo hacía cuando estaba sin Dios en el mundo. Vamos a abrir Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 para tratar este tema, ¿ya? Y aquí vamos a usar nosotros la versión de la Reina Valera 60, la versión de la Reina Valera de 1862 y la versión Biblia al día. Primera de Pedro 4:3. Dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué significa disipación? Las otras palabras las entendemos claramente.
Pero ¿qué significa disipación? ¿Cuántas veces hemos leído nosotros ese pasaje? Hemos pasado por la palabra disipación y no la hemos investigado. Pues muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces. Ahora yo voy a leer de la Biblia Reina Valera, pero del año 1862. La Escritura dice: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beberes y en abominables idolatrías. Beberes, dice. Acá esa palabra disipación, ahora la traduce como beberes. Pero habla de emborracharse antes, dice embriagueces. Y ahora habla beber. Embriaguez, beber. Antes hacíamos eso, dice. Ahora la versión de la Biblia al día. Dice: pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A las parrandas. Bueno, hasta ahora suena un poco quizás difícil de entender. Pero la palabra griega que ha sido traducida como disipación, beberes y parrandas proviene del vocablo poros, que literalmente significa bebida en el sentido de una sesión de bebida. Una sesión de bebida. Ahora, para entender un poco más, yo tengo aquí el comentario de Hendrickson, Kistemaker, que hace el comentario de este pasaje. Él dice parrandas. La palabra griega que traducimos parrandas significa una fiesta en que se bebe. Mire, no necesariamente en exceso, pero dando oportunidad al exceso. O sea, un cristiano antes andaba, posiblemente, no bebía, no era una persona borracha, pero se tomaba una copita para brindar con los amigos algo y no seguía más. Y aquí lo que está hablando este comentario del griego que estamos leyendo, el griego poros, significa de que es una reunión donde se bebe, no necesariamente en exceso, pero dando oportunidad al exceso. Antes andábamos así. Ahora, la palabra del Señor, en el pasaje que hemos leído, dice que no debemos andar así. No debemos beber, no necesariamente en exceso, pero tampoco dando oportunidad al exceso. Esto, hermano, no enseña abstinencia. Por supuesto que enseña abstinencia. Albert Barnes comenta también de este pasaje diciendo lo siguiente: la idea del pasaje es que es impropio para los cristianos reunirse con el propósito de hacer un brindis. Eso dice. Es impropio para un cristiano reunirse con el propósito de hacer un brindis. La palabra de Dios dice que en el tiempo pasado hacíamos eso, pero ahora es tiempo nuevo. Somos nueva criatura, nuevo estilo de vida, nuevas costumbres, nuevos hábitos. Ahora yo les pregunto, hermanos, algo. Si no es propio para un cristiano hacer un brindis en público, ¿lo puede hacer en privado? ¿Usted cree que lo puede hacer en privado? O sea, lo que es pecado en público, ¿deja de ser pecado cuando usted lo hace en privado? El creyente no debe dar oportunidad para el exceso. ¿Cómo se consigue eso? Por medio de la abstinencia, hermanos. Es la única manera en que nosotros no podemos darle oportunidad al exceso. Yo quisiera que nos respondamos la siguiente pregunta: cuando el creyente bebe alcohol sin embriagarse, ¿está cumpliendo la voluntad de Dios? Preguntémonos. Cuando nosotros bebemos alcohol sin embriagarnos, ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas o es la santificación? Y ahora, hermanos, tenemos que hablar. ¿Son las bebidas alcohólicas de nuestros días las mismas de los tiempos antiguos? ¿Había en los tiempos bíblicos una bebida que pueda compararse con la cerveza, el vodka o el ron de nuestros días? ¿En el vino de nuestros días, o es el vino de nuestros días el mismo vino que bebían en el Antiguo y el Nuevo Testamento?
Y hermanos, esta parte de nuestro estudio es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de esta manera. Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. Y bebe tu vino con alegre corazón, dice. Por eso ese vino con el que ellos bebían con alegre corazón es igual al vino que nosotros encontramos ahora en un supermercado. Hermanos, no es igual. Por eso es que no podemos hacer nosotros una comparación. No es igual. Y este tema, hermanos, de la abstinencia y del alcohol y todo lo que estamos hablando nosotros, ha sido investigado desde hace tiempo y se ha escrito en el año de 1978 por el pastor David Wilkerson, un libro que se titula Sipping Saints, que significa cristianos que beben. Más allá de nuestras diferencias doctrinales con el pastor David Wilkerson, nosotros no podemos decir que él no era creyente. No podemos decir eso. Y él se tomó el tiempo para escribir un libro acerca de este tema en el año 1978. Y este libro, hermanos, nosotros podemos observar las citas históricas que pueden ser verificables por medio de herramientas como el Internet. Usted puede verificar lo que yo voy a hacer la cita ahora. Y una cita es la siguiente. Comienzo la cita. La palabra jugo no aparece en el Nuevo Testamento y solamente una vez en el Antiguo. A todo fruto de la vid se le llamó vino, sea que estuviera fermentado o no. Hay 13 palabras diferentes en la Biblia, las cuales son interpretadas como vino. 9 en hebreo y caldeo y 4 en griego. 2 de las palabras comunes en griego fueron oinos y oinón. Estas palabras griegas corresponden a yayin o a yain en hebreo, vinum en latín, wine en inglés, vino en español. De acuerdo con el profesor Samuel Lee de la Universidad de Cambridge, la raíz de la palabra griego en hebreo es yain o vino. La palabra no se refiere solamente al licor embriagante hecho por la fermentación, sino que significa más que eso. Se refiere a un jarabe que no embriaga, a una mermelada producida por ebullición para hacerlo almacenable. Ellos almacenaban esta sustancia espesa en envases de piel, botas le llamamos nosotros. El jarabe de uva era almacenado en odres nuevos para prevenir la fermentación. Fue conocido como vino nuevo. Los odres viejos inducían a la fermentación, al igual que los procedimientos imperfectos de enlatados causan descomposición. Este jarabe espeso era similar con nuestras mermeladas de uva y podía ser exprimido fuera de los envases de piel sobre el pan o disuelto en agua para consumirse como una bebida de uva muy agradable. Este proceso es descrito en la Biblia hebrea por Salomón y entre los escritores romanos por Plinio. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es que hacían eso? ¿Usted sabía esto? No lo sabía quizás, o sí lo sabía tal vez. Aquí habla de una mermelada y lo que nosotros podemos ver primero es que ellos para almacenar el vino tenían que hervirlo, tenían que hacer una mermelada y después guardarlo en odres nuevos. ¿Cómo le llamaban a eso? Vino nuevo, pero era una mermelada. Y tenían que guardarlo en un odre nuevo para que no se fermente, para que no se convierta en alcohol y pueda ser consumido por ellos. Y aquí lo habla un historiador de Cambridge, un hombre que conoce cómo es que eran los usos y costumbres en las tierras bíblicas. Y otra cita interesante de ese libro es la que sigue. Comienzo la cita. Aún los escritores clásicos hablan del vino que no emborracha. Horacio, en el año 65 a.C., dijo: aquí bebes bajo la sombra copas de vino que no emborrachan. Este día sagrado en el año que da vueltas destapa el corcho del frasco que está puesto para cuidarlo de los insectos. Toma mis riquezas, todo clamor y pasión sean quitadas. El beber era referido como sin pasión. Plutarco en el año 60 después de Cristo escribe: ese vino filtrado ni inflama el cerebro, ni infecta la mente ni las pasiones, y es mucho más agradable de beber.
Aristóteles habló del vino dulce llamado glucus, el cual no emborrachaba, y el vino de Arcadia era tan espeso que era necesario rasparlo de los envases de cuero en los cuales estaba almacenado y disolverlo raspado en el agua. Virgilio, en el año 70 después de Cristo, dijo: del dulce mosto debe ebullicionar el jugo delicioso. ¿Qué es ebullicionar? Hervir. Homero, en su Odisea, libro 9, nos dice que Ulises llevó en su barco vino contenido en una piel de cabra y que antes de estar ebrio fue diluido con 20 partes de agua. 20 partes de agua. Siendo espeso, requería de agua para prepararlo para beber. Continúo la cita. Cotumela y otros escritores, quienes fueron contemporáneos con los apóstoles, nos informan que en Italia y en Grecia era común hervir los vinos. Un paréntesis. Hermano, usted cuando hierve un vino, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Se evapora. Y ellos, pues, si hubiesen querido que el vino sea alcohólico, ¿lo hubiesen hervido? No. Pero la intención de estas personas no era tener una bebida alcohólica, sino tener un vino bueno, dulce, agradable al paladar, algo que no embriaga. Continuamos. El arzobispo Potter, nacido en el año 161 después de Cristo, en su obra Antigüedades Griegas, edición en Burgo del año 1813, tomo 2, página 360, dice: los lacedomianos tenían la costumbre de hervir sus vinos sobre el fuego hasta que el fuego era consumido, y después de 4 años comenzaban a beberlos. Se refiere a Democritus, un célebre filósofo quien viajaba a través de gran parte de Europa, Asia y África, y que muriera en el 361 a.C. Y también se refiere a Paladio, un médico griego, como haciendo las mismas declaraciones. Estas autoridades antiguas llamaron al jugo hervido de la uva como vino. La Mishnah establece que los judíos tenían el hábito de consumir vino hervido. Quito, tomo 2, página 477. Continúo la cita. Otra cita del Dr. Lee dice: yo estoy convencido, más allá de toda sombra de duda, que Jesús convirtió el agua en vino nuevo, dulce, no fermentado. Fue de la misma clase de vino dulce y que no emborracha que todavía es producido hoy en muchos países europeos y de la parte sur de Asia. El capitán Trett, en 1545, escribió: en la costa sur de Italia, en la última Navidad, pregunté particularmente acerca de los vinos de uso común y descubrí que aquellos mejor estimados fueron dulces, no embriagantes. El jugo hervido de la uva es de uso común en Sicilia. De mis investigaciones descubrí que los vinos no fermentados fueron estimados como los mejores. Eran bebidos mezclados con agua. Obras del Dr. Lee, tomo 2, página 144. Esto es historia. Esto es historia. Esto es lo que hacían en los tiempos bíblicos con el vino hervido, la mermelada de vino. Robert Stein afirma que solamente bebían vino sin mezclar con agua aquellas civilizaciones que eran consideradas como bárbaras, al igual que aquellos que bebían mezclado con agua en un 50% se le consideraba vino fuerte y eran consumidos por aquellas civilizaciones bárbaras. Hermanos, todos los escritores antiguos escribieron que el vino era el jugo de uva hervida y que se bebía mezclado con agua. Ahora yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer con este testimonio de los usos y costumbres acerca de esta bebida? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Vamos a seguir creyendo que esas botellas que venden en el supermercado era el vino que tomaba el Señor? ¿El vino que tomaban los apóstoles? ¿Vamos a seguir creyendo eso, hermanos? Pero otro dato más, aquí en nuestros días es igual, en Perú es igual, hermanos, ese procedimiento. Aquí hay un supermercado donde se venden bolsas con una especie de mermelada. Usted se va a acercar y va a ver una especie de mermelada que es el extracto o la esencia espesa de la fruta. Aquí ese se llama macro. Pulpa le llaman, ¿no? Le llaman pulpa. Usted va ahí y es una bolsa. Entonces usted quiere hacer un refresco de maracuyá
En una pulpa, en una cucharada, usted tiene prácticamente 3 kilos concentrado. Lo pone usted en una jarra grande, esa cucharada, y le da vueltas y tiene jugo de maracuyá. Ese es el mismo proceso que yo les comentaba, que me decían que cuando se hace este procedimiento en la fruta para obtener esta pulpa, que le llamamos nosotros, conservaba sus cualidades organolépticas, me decía un ingeniero. Es decir, tenía mejor calidad que la misma fruta. Tenía ese jugo de esa pulpa, era mucho más delicioso que comer la fruta misma, porque era la esencia de todo. ¿Y cómo lo hacían? Hirviéndolo en ebullición, en peroles grandes, claro que industrializado. Hermano, otro asunto que también tenemos que tratar nosotros es que hay del grado del alcohol en el vino de las Escrituras y el vino que embriaga en nuestros días. El grado de alcohol, ¿era el mismo? Creo que podemos hacer nosotros algunas comparaciones para demostrar que no se habla de la misma cosa. Cuando se dice que un creyente al tomar bebidas alcohólicas en nuestros días está actuando exactamente igual que un creyente de la iglesia primitiva. Y algo que nosotros podemos hacer, y como estábamos preguntándonos, ¿y cómo puedo saber yo que ese era exactamente el grado de alcohol? ¿Cómo le puedo creer a usted, pastor? Bueno, vaya a un laboratorio, hágalo. Saque el jugo de la uva, hiérvalo y después mida usted el grado de alcohol que va a tener en unas cuantas horas, para ver si es que llega a la cantidad que nosotros vemos ahora. Por ejemplo, la cerveza tiene una cantidad de alcohol mayor al 4% de alcohol, ¿no? El vino de nuestros días tiene un grado de alcohol de entre 9 y 11%, y otras bebidas llegan entre rangos de 40 hasta el 70%. Ya saben ustedes, ¿no? El whisky qué grado de alcohol tiene, ¿no? Hasta les va a quemar la boca cuando lo pongan en su boca. Hermanos, en los tiempos bíblicos se mezclaba una medida de vino con 3 medidas de agua como mínimo. O sea, esa pasta, ese vino, ese jugo, ese zumo, esa pulpa, se mezclaba con 3. Y otras veces se mezclaba hasta con 10 medidas de agua por una de vino. Si se toma el vino de nuestros días mezclado con agua, entonces tendríamos una bebida que contiene 2.25% de alcohol. Si usted agarra una de esas botellas de vino y mezcla una copa de esa por 4 copas de agua, va a tener 2.25 grados de alcohol. Es decir, para que una persona llegue a embriagarse con 2.25 grados de alcohol, va a tener que tomar galones de galones de galones de vino mezclado, ¿no es así? 2.25% no le va a embriagar. Y eso es algo que no se puede comparar con el vino industrializado de nuestros días. O sea, la botella de vino, hermano, que nosotros encontramos ahí, tenemos que quitarnos de nuestra mente que es la misma bebida que tomaban los apóstoles y el Señor. No hay ningún punto de comparación entre las bebidas alcohólicas de nuestros días con el vino mezclado de los tiempos bíblicos. Y esto lo vemos nosotros en la Escritura. Proverbios 23:30 en la Biblia de las Américas dice: de los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Mire cómo habla, vinos mezclados. Proverbios 23:30. En Isaías 65:11 también habla de vino mezclado. Dice: pero vosotros que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y que preparáis vino mezclado para el destino. La Biblia habla de vinos mezclados, ¿no? Algunos con bebidas muy alcohólicas, otros con agua. Ahora, hermanos, nosotros leímos primera de Timoteo 5:23, que la palabra de Dios dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ese pues es el pasaje para nuestra meditación. Y ahora yo quisiera que nos preguntemos, una vez que hemos leído este pasaje, nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Por qué le ordena Pablo a Timoteo que beba vino? ¿Por qué le dice una orden para que él beba vino? La respuesta es simple. Nosotros decimos, ¿no? Le ordena que beba vino porque está mal su estómago. Y decimos, no, tiene propiedades curativas el vino. Pero hermanos, mire, ¿y qué diría usted si yo le respondo a esta pregunta? ¿Por qué le ordena Pablo a Timoteo que beba vino? ¿Saben por qué? Porque Timoteo practicaba la abstinencia.
porque él no bebía vino. Usted no lo había visto así antes. Porque si Timoteo hubiese estado bebiendo vino mezclado, pues nosotros vamos a ver, ¿no?, que esa era una manera de potabilizar el agua en el tiempo de los judíos. Ellos tenían problemas de agua potable. Y la única forma de poder tener un agua que se pueda beber era mezclándola con vino, como antiséptico. ¿Pero por qué le dice, pues, bebe vino, Timoteo? Porque simplemente Timoteo no bebía vino. Otra pregunta de importancia sería la siguiente. Le estaba pidiendo Pablo a Timoteo, que estaba enfermo del estómago, que beba una bebida que contenga 20% de alcohol. ¿Usted cree? Con el estómago enfermo, Timoteo, tómate un pisco de 70% de alcohol. O un vino de 20% de alcohol. ¿Usted cree? Cuando el estómago estaba enfermo, hermano, es imposible. Es imposible, usted no se da cuenta. Esa medida de vino debe haber tenido un 2%, un 1% de alcohol, solamente para potabilizar el agua que él tomaba. Por ejemplo, los médicos nos advierten a nosotros, y esto lo puede verificar en la internet, que el jugo de uva no fermentado, vino en la Biblia, tiene propiedades medicinales. Pero también un médico le va a decir que el alcohol le va a causar daño al estómago y a los órganos, como el hígado, las paredes del estómago. ¿O no, hermanos? ¿No dice eso los médicos, cualquier revista médica? Y en los tiempos bíblicos, el uso dado al vino era como un antiséptico, ya le digo, porque ellos tenían problemas con el agua. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tenemos problemas nosotros con el agua como para usar vino y hacerla potable? Pues no. No, si alguien saca agua de la llave, ¿qué hace? Lo hierve. O compra su botella de agua. O tenemos problema con el agua y necesitamos vino para poder matar las bacterias. No necesitamos, ¿verdad? Y otra pregunta más importante, hermanos, a partir de este pasaje que hemos leído nosotros en Primera de Timoteo. ¿Bebía el apóstol Pablo bebidas embriagantes? Pablo es el que le está diciendo a Timoteo que beba vino. ¿Bebía el apóstol Pablo bebidas embriagantes mientras que su discípulo practicaba la abstinencia? ¿Usted se imagina eso? Pablo así, tomando su bebida, su vino de 11 grados de alcohol, y su discípulo practicando la abstinencia. Hermanos, miren, 2 de Timoteo 3:10 dice la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo seguía la conducta del apóstol Pablo. Timoteo era abstemio porque Pablo tenía la conducta de abstenerse de tomar, ingerir bebidas alcohólicas. Él no tomaba vino. Ahora hay objeciones también, ¿no? Algunas personas dicen, pero la Biblia dice que Dios ha dado el vino para alegrar el corazón de los hombres. Hay que abrir Salmo 104, por favor, versículo 15. Salmo 104, 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Bueno, antes de que continúe para hablar de este versículo, mire cómo dice, ¿no? El vino que alegra el corazón del hombre, ¿y de qué más habla? Del aceite que hace brillar el rostro. Claro, lo que nosotros hacemos es, tomamos la parte del vino para alegrar nuestro corazón, ¿y por qué no nos echamos aceite en el rostro también? ¿Por qué no nos echamos aceite en el rostro? ¿Acá no dice así la Escritura? Hermanos, ¿a qué se refiere esto? Echarse aceite en el rostro para hacer brillar el rostro. ¿Acaso no está hablando o no nos trae a la memoria a Moisés, que tenía que ponerse un velo porque su rostro brillaba a causa de haber estado en la presencia del Señor? Por supuesto que sí. Pero este Salmo 104:15 debemos leerlo unido con el versículo 14.
donde dice, Él hace producir, Dios, ¿no? Hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, hermano, ¿qué dice este corto pasaje? ¿Qué es lo que alegra el corazón del hombre? La respuesta es obvia. El corazón del hombre está alegre porque primero hay alimento para sus bestias y están fuertes y saludables. Segundo, porque aquello que ha sembrado está creciendo. Tercero, porque sus viñas están produciendo. Ahora yo voy a preguntar algo, hermanos. Y yo quisiera así que ahora nosotros seamos también un poco más sinceros con nosotros en esta respuesta. La pregunta es, ¿necesita el corazón de un creyente estar influenciado por el alcohol para sentirse alegre? Sí. Yo me acuerdo mucho de una persona que me decía, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo, íbamos a las reuniones, hacía las fiestas, y él lo primero que hacía era tomar. Llegaba a la fiesta y se embriagaba, comenzaba a agarrar el licor y tomaba y tomaba y tomaba. Y yo le decía, ¿y tú por qué haces eso? No, es que si yo no me embriago, yo no salgo a bailar. Yo tengo que estar ebrio para bailar, sobrio no bailo. Hoy yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen de que un creyente necesita estar influenciado por el alcohol para sentirse alegre? Eso, hermano, es el pensamiento del mundo. ¿O no es el pensamiento del mundo? Seamos honestos, hermano. ¿Que yo necesito tomarme media botella de vino para que mi corazón esté alegre? No, hermanos. Yo no necesito eso. Por eso es que el mundo se reúne en lugares para beber y alegrarse. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para que mi corazón esté alegre? Salmo 4:7. Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mire, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, quienes abundaba su grano y su mosto. Salmo 25. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Nos alegramos en la salvación de Dios. Eso es lo que trae salvación para nosotros. Eso es, hermanos. Proverbios 21:15 dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. La Biblia de las Américas dice, el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo. Ahí está, hermanos. Nosotros no necesitamos una bebida alcohólica para sentirnos alegres. Eso no es bíblico. Eso es el pensamiento del mundo. Nosotros nos alegramos cuando vemos que el reino de Dios es predicado. Nosotros nos alegramos cuando vemos que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Nosotros nos alegramos cuando vemos que estamos mortificando el pecado. Nosotros nos alegramos cuando nos reunimos para cantarles himnos al Señor. Ahí es donde nuestro corazón está alegre y rebosante. O alguien puede sentirse más alegre dejando todas estas cosas y tomando una cervecita. Hermano, eso no es bíblico. No es bíblico. Hay otras consideraciones que deben ser tomadas en cuenta también. Y esto es, como yo les decía cuando estábamos conversando, no se puede predicar todo, pero yo quisiera dejar algunas consideraciones para que nosotros también pensemos. Primero, hermanos, no existe, y tengámoslo así bien claro, no existe ningún mandamiento positivo en la Biblia que ordene al cristiano beber bebidas alcohólicas con moderación. No existe, usted búsquelo, no hay, no está. No hay, no le dice Dios al creyente, tú puedes beber sin embriagarte, en ninguna parte. Ese es el resultado de una exégesis o de un silogismo. Pero no, la Biblia no dice así. Otra cosa que debemos considerar, hermanos, es cuando un creyente compra bebidas alcohólicas para beber, está apoyando esas industrias que han traído muchas desgracias a muchas familias. Esas industrias que han sido la causa de la embriaguez de muchos y que por esa embriaguez esas personas han terminado adulterando, fornicando, han terminado siendo asesinados o asesinando personas por causa del alcohol.
Y cuando un creyente compra, está ayudando a esas compañías. Otra consideración es que el alcohol destruye muchos órganos del cuerpo humano, destruye las neuronas, destruye el hígado. Hermanos, ¿no se supone que somos el templo de Dios, que este cuerpo es el templo de Dios y que debe ser cuidado? Por supuesto que sí. Otro asunto que tenemos nosotros que considerar es que el creyente debe de guardar su testimonio. ¿Cómo podemos nosotros alentar a la bebida alcohólica de repente cuando hay personas que han sido salvadas por Cristo de las garras del alcohol? ¿Cómo? Algo que debemos considerar también es que cuando una persona comienza a beber licor es porque le agrada su carne. Entonces, si le agrada su carne, ¿cómo puede detenerse? ¿Cómo puede beber con moderación? Yo por eso les decía, ¿por qué no hacemos nosotros una discusión acerca de la Coca-Cola? Si podemos beber con Coca-Cola, o la Inca-Cola, o el jugo de maracuyá, o la lúcuma, o el café. ¿Por qué tiene que ser vodka, whisky, vino? ¿Por qué tenemos que pelear por eso? Contra personas, ¿no?, que están torciendo la palabra del Señor para incentivar al consumo de alcohol. Hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo le ayudará a usted a beber solamente una cantidad moderada de alcohol? ¿Cómo haría usted para no caer en la borrachera? Usted tendría que orar al Señor: Señor, permíteme que yo solamente tome unas cuantas copas para no llegar a la borrachera. Ayúdame, dame dominio propio, Señor, para controlarme. Hermanos, ni en el mundo hemos podido hacer eso. Cuando comenzábamos con una, ya sabemos cómo terminábamos. Y alguien va a decir ahora que va a tomar o va a ser un bebedor social, como le llama el mundo, un bebedor social. ¿Sí saben lo que es un bebedor social, no? No, hermanos, no está bien. Yo estoy leyendo un libro que también quiero compartirles aquí, es de Thomas Watson, y dice de esta manera: oh, qué sórdido es para aquel que tiene su esperanza en los cielos tener su corazón sobre la tierra. Es como si un rey debiera abandonar su trono y seguir el arado, o como si un hombre debería dejar una mina de oro para excavar en la gravera. La ave fría tiene una corona en su cabeza y aún así se alimenta del estiércol. Un claro emblema de aquellos cuyas cabezas están coronadas por una simple profesión o manifestación, mas aún están deseosos e impacientes por las cosas más bajas. Esto lo escribió Thomas Watson, hablando de una persona que simplemente pues vive aferrado a las cosas del mundo, algo que nosotros no debemos hacer. Hermano, no beba bebidas alcohólicas. La Biblia lo prohíbe. Lo prohíbe. Nosotros hemos estado leyendo ese pasaje de Levíticos. Las bebidas alcohólicas que venden ahora no se comparan en nada con lo que fueron el vino de las Escrituras, ni el sidra. El sidra era una bebida embriagante también, si usted lo busca o lo estudia un poco más. Hermanos, este es un llamado a la abstinencia. Este es un llamado a seguir al Señor en lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Nosotros no tenemos que ser bebedores sociales. Nosotros no tenemos que levantar una copa, ni siquiera para brindar, porque a la luz de la Escritura hemos visto que eso es pecado. Eso, como dice la Escritura, lo hacíamos en aquel tiempo cuando agradábamos a los gentiles, mas ahora somos hijos del Dios Altísimo. Y debemos aborrecer lo que antes nosotros nos gustaba y corríamos tras el pecado. Que el Señor bendiga esta exposición y que cada uno de nosotros comience a meditar un poco más, quitándose de su mente todos esos prejuicios que ciertas personas que buscan torcer la Escritura para corromper a los hermanos están introduciendo en nuestros días. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre bueno, por este tiempo que tú nos has permitido tratar de este tema. No podemos hablarlo todo, Señor, pero esperamos de que esto poco que hemos hablado sea suficiente, Señor, para esterilizar todas esas enseñanzas, Señor, que son no bíblicas, que alientan al consumo de las bebidas alcohólicas y, Señor, que no es tu voluntad, evidentemente. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.